El sol del mediodía caía como un martillo inclemente sobre el valle, cociendo el aire y levantando el olor a polvo y flores marchitas que adornaban la tumba recién cerrada. Mateo permanecía inmóvil, una estatua de resentimiento vestida de luto, mientras la última palada de tierra era lanzada sobre el ataúd de su padre. No sentía el dolor de la pérdida, sino el peso abrumador de una libertad que más parecía una cadena. A su alrededor, los peones cuchicheaban, sus miradas mezclando respeto y curiosidad, evaluando al nuevo patrón. A lo lejos, bajo la sombra de un mezquite retorcido, don Ricardo observaba con la paciencia de un buitre, sus ojos codiciosos ya midiendo las fronteras de las tierras que pronto serían de Mateo. Para Mateo, aquel funeral no era un adiós, sino la humillante ceremonia de posesión de un reino que deseaba, pero cuyo precio emocional aún desconocía. La brisa cálida que atravesaba el valle parecía susurrar un presagio, anunciando que la verdadera prueba no estaba en el luto, sino en la herencia. La transición del cementerio al sofocante despacho de su padre fue inmediata y asfixiante, el aire pesado de cuero y secretos acumulados por décadas. El abogado, un hombre pequeño de bigotes canosos, carraspeó antes de romper el sello del testamento. Mateo escuchó con una indiferencia calculada, mientras las cláusulas describían su herencia: el rancho de la próspera, las cabezas de ganado, las fuentes de agua que eran la envidia del valle. Una sonrisa de triunfo amenazó con curvar sus labios, la confirmación de que él, el hijo legítimo, era el único sucesor. Fue entonces cuando el abogado llegó a la cláusula final, su voz un heraldo de la desgracia. La posesión total e irrevocable de las tierras está condicionada, leyó haciendo una pausa dramática, a encontrar y traer a vivir bajo su protección en el rancho al joven Leo, mi hijo ilegítimo, y a su madre, Elena. La sangre huyó del rostro de Mateo. El triunfo se deshizo en polvo, reemplazado por el ardor de la humillación pública. Su gesto memorable no fue un grito, sino un silencio mortal, la mano derecha cerrándose en un puño tan apretado sobre la mesa de caoba que los nudillos de sus dedos se pusieron blancos. Si casos misteriosos como este te fascinan, suscríbete al canal para no perderte ninguna investigación. Nos gustaría saber hasta dónde llegan nuestras historias, así que comenta abajo desde qué ciudad y país nos estás viendo. La humillación inicial dio paso a una furia fría, un combustible que impulsó a Mateo en su búsqueda. No buscaba a un hermano, cazaba el obstáculo que se interponía entre él y su derecho de nacimiento. El viaje lo llevó más allá de los límites fértiles de sus tierras, a una aldea olvidada por el tiempo, donde el polvo rojizo lo cubría todo con un sudario de abandono. Fue allí, en una modesta casa de adobe con geranios descoloridos en la ventana, donde los encontró. Elena, una mujer cuya belleza había sido endurecida por la adversidad, lo enfrentó con ojos que no contenían miedo, solo un cansancio profundo. A su lado estaba Leo, un niño de 10 años, con los mismos ojos oscuros del padre que Mateo tanto conocía, pero con una inocencia que el heredero jamás había poseído. El niño sostenía un tosco caballo de madera, un tesoro en su pequeño mundo, ajeno al terremoto que representaba la llegada de aquel extraño. En ese instante, Mateo no vio al hijo de una traición, sino el espejo de un linaje que creía exclusivamente suyo. Elena era un bastión de resiliencia. Durante años vivió al margen, un secreto bien guardado para proteger el honor de un hombre que la amaba en las sombras, pero la negaba bajo el sol. Había criado a Leo con el doble de amor para compensar la mitad del nombre que le fue negado. Cada susurro malicioso en la aldea, cada mirada de lástima o desprecio, forjó en ella una armadura de desconfianza. Cuando Mateo se presentó, no vio a un salvador o a un pariente, sino la encarnación del mundo que siempre los había rechazado. Su postura era la de una leona protegiendo a su cría, el cuerpo rígido, la voz controlada, cada palabra una barrera contra la tormenta que él traía. Conocía la crueldad de los hombres de poder y suponía que Mateo, heredero de ese poder, no sería diferente. Proteger a Leo era su única misión, y veía en Mateo la amenaza más peligrosa que jamás había enfrentado,
pues venía en nombre del padre que los había abandonado. El primer diálogo entre ellos fue un duelo de voluntades, librado en la pequeña sala donde el olor a hierbas secas y pan fresco flotaba en el aire. Mi padre dejó órdenes en su testamento. «Vendrán conmigo al rancho, donde estarán a salvo», dijo Mateo, su voz desprovista de toda emoción. Un decreto, no una invitación. Elena soltó una risa amarga, un sonido que arañó el silencio. ¿A salvo? Nunca fuimos lo suficientemente buenos para tu mundo mientras él vivía. ¿Por qué lo seríamos ahora, en su muerte? No has venido por nosotros, Mateo. Has venido por tu tierra. Somos solo una cláusula, una molestia que necesitas administrar para asegurar tu herencia. La verdad en sus palabras lo golpeó como un golpe físico, y su silencio fue la más clara de las confesiones. No podía negarlo, pues en su orgulloso corazón era exactamente así como se sentía. Aquel enfrentamiento inicial estableció la profundidad del abismo que los separaba. La noticia de la existencia de un heredero bastardo se extendió por el valle como fuego en pasto seco, alimentada con malicia por don Ricardo. Envió a sus hombres a la aldea, no con amenazas directas, sino con el veneno del chisme. Susurraban en los mercados y cantinas que Mateo quería silenciar a la otra familia, quizás para siempre, con el fin de limpiar el nombre manchado de su padre. Esta campaña de difamación envenenó la atmósfera, transformando la desconfianza de Elena en un pavor genuino. Cada vecino que desviaba la mirada, cada puerta que se cerraba a su paso, era un recordatorio de su vulnerabilidad. Para Mateo, esta humillación pública era insoportable. Su nombre, el único legado que siempre había valorado, estaba siendo arrastrado por el lodo. La presión social se convirtió en un obstáculo tan formidable como la terquedad de Elena, obligándolo a darse cuenta de que el poder y el respeto eran cosas muy distintas. Mientras observaba a Leo a lo lejos, jugando solo con su caballo de madera en el patio polvoriento, a Mateo le asaltó un recuerdo doloroso. Se vio a sí mismo, a la misma edad, deambulando por los vastos y silenciosos pasillos de la casa del rancho, un niño rodeado de riqueza, pero ahogado en soledad. Su padre siempre estaba presente, pero nunca disponible, su atención centrada en el ganado, la tierra, el legado, todo, menos en el hijo que necesitaba una mirada, un gesto de afecto. La visión de Leo, tan absorto en su mundo solitario, era un eco de su propia infancia. Una punzada de empatía, un sentimiento extraño y no deseado, lo alcanzó. La sofocó rápidamente con el resentimiento habitual, pues la conexión emocional era un terreno peligroso que su padre le había enseñado a evitar, asociándola con la debilidad y la vulnerabilidad. El punto de inflexión no vino de una palabra, sino de una acción. Don Ricardo, impaciente, subió la apuesta. Dos de sus secuaces, hombres rudos con sonrisas crueles, rodearon a Leo en el mercado de la aldea. No lo tocaron, pero sus palabras eran látigos, burlándose de su condición, preguntando en voz alta quién era su padre. El niño se encogió, sus grandes ojos llenándose de lágrimas. Fue en ese preciso momento cuando llegó Mateo. No dijo nada, simplemente se detuvo, su sombra cubriendo al niño, y su mirada, fría como el acero, se fijó en los hombres. Había una promesa de violencia contenida en su postura, una autoridad innata que ellos reconocieron de inmediato. Murmurando disculpas, los secuaces retrocedieron y desaparecieron entre la multitud. Por primera vez, Mateo no actuó por obligación o por el testamento, sino por un instinto primitivo de proteger al indefenso. Leo, mirándolo, no vio a un extraño, sino a un guardián. Elena, que observaba todo desde lejos, sintió que su corazón se aceleraba. Aquel acto de protección silenciosa e inquebrantable sacudió los cimientos de su desconfianza. Todavía veía el orgullo y la arrogancia en Mateo, pero ahora también veía una chispa de honor, el mismo honor que su padre, a pesar de sus defectos, poseía. Aquella noche tomó su decisión. Sabía que la aldea ya no era segura y que la amenaza de Ricardo no haría más que crecer. «Iremos contigo», le dijo a Mateo cuando él la buscó de nuevo, «pero con una condición. No seremos tus prisioneros, ni tus empleados. Seremos tus protegidos,
viviendo bajo tu techo, pero no bajo tu mando. Mateo, sorprendido por la fuerza de ella, simplemente asintió. El viaje de regreso al rancho de la Próspera se hizo en un silencio cargado, ya no de hostilidad, sino de una tregua incierta, un frágil puente construyéndose sobre un abismo de dolor y desconfianza. La llegada del carruaje a la casa principal del rancho fue como una piedra arrojada a un lago tranquilo. Los capataces y empleados, hombres leales a la memoria del viejo patrón y de su difunta esposa, dejaron lo que estaban haciendo. Sus rostros eran máscaras de incredulidad y desaprobación. La presencia de Elena y Leo era una profanación, una mancha en la historia de la familia a la que habían servido durante generaciones. Los susurros se convirtieron en murmullos hostiles. Mateo sintió la rebelión silenciosa en el aire. Bajó del carruaje y ayudó a Elena a descender, un gesto público que sorprendió a todos. Luego se volvió hacia sus hombres, su voz sonando con la autoridad de su padre. Esta es Elena, y este es Leo. Viven aquí ahora, bajo mi protección. Quien tenga algún problema con esto, puede recoger sus cosas y abandonar mis tierras. La orden era absoluta, pero por dentro, Mateo libraba una nueva guerra, la de imponer una verdad que él mismo apenas comenzaba a aceptar. La primera cena en el imponente comedor de la hacienda fue un ejercicio de tensión. El tintineo de los cubiertos en la porcelana era el único sonido, resonando en el opresivo silencio de la vasta estancia. Mateo se sentó a la cabecera de la mesa, con Elena y Leo en lados opuestos, pequeños y desplazados en medio de la opulencia que los rodeaba. Fue Leo quien rompió el hechizo. Con la voz vacilante de un niño, miró a Mateo y preguntó: «Señor, a mi padre, ¿también le gustaban los caballos?». La pregunta tan simple y directa desarmó a Mateo. Bajó los cubiertos lentamente, el ruido sonando como un trueno. Miró al niño, a esos ojos que eran un espejo del pasado, y respondió con una sinceridad que lo sorprendió. No le gustaban los caballos, los respetaba. Decía que entendían más de lealtad que muchos hombres. En ese breve momento, no eran el heredero y el bastardo. Eran solo dos hijos compartiendo la sombra del mismo hombre complejo. La furia de 1900. Don Ricardo se materializó en actos de sabotaje cobarde. No se atrevía a un ataque directo, todavía no. Su estrategia era desangrar a Mateo lentamente, demostrar a los otros hacendados que el joven heredero era incapaz de mantener el control. Una mañana, el capataz descubrió que el pozo principal, que abastecía el mejor pasto, había sido envenenado con cal. El ganado enfermó y el pánico se instaló. Mateo trabajó codo a codo con sus peones, día y noche, moviendo a los animales, buscando nuevas fuentes de agua, su determinación endurecida por la adversidad. En una de esas noches, exhausto y cubierto de sudor y polvo, se desplomó en una silla en el porche. Fue entonces cuando Elena apareció, silenciosamente, y le ofreció un vaso de agua fresca. Él lo aceptó sin pensar. No era solo agua, era un gesto de cuidado, de reconocimiento, una tregua silenciosa que lo nutrió más que cualquier comida. Mateo comenzó a observar a Leo con más atención. El niño, fascinado por los caballos del rancho, intentaba incesantemente montar un pony manso, solo para ser derribado una y otra vez en el polvo. La persistencia del chico, su negativa a rendirse a pesar de las pequeñas humillaciones, tocó una fibra olvidada en Mateo. Se recordó a sí mismo, años atrás, luchando por domar su primer potro bajo la mirada crítica e impaciente de su padre. Movido por un impulso que no comprendía, se acercó. «Lo estás haciendo mal», dijo, la voz más áspera de lo que pretendía. «Tus pies, tu postura, todo mal». Pasó la siguiente hora enseñando, sus instrucciones duras pero precisas. Al ver la alegría en el rostro de Leo cuando finalmente logró equilibrarse sobre el animal, Mateo sintió una extraña satisfacción. Le estaba dando al niño la paciencia y la guía que él mismo nunca había recibido, y al hacerlo, una pequeña herida de su infancia comenzó a cicatrizar. Una tarde lluviosa, mientras revolvía un viejo baúl de cuero en el despacho de su padre, buscando mapas de tierras, los dedos de Mateo encontraron un objeto frío y metálico. Era la mitad de un medallón de plata,
pesado y manchado por el tiempo, grabado con un intrincado patrón de enredaderas. Parecía roto, una pieza de un todo mayor. Lo giró en sus manos, sintiendo el peso de la historia que no conocía. Una oleada de irritación lo recorrió. Cada objeto en aquel despacho parecía un fantasma, un recuerdo del hombre que nunca logró descifrar. Considerando el medallón una basura inútil, casi lo arrojó de vuelta al baúl. Pero algo lo hizo dudar. En su lugar, lo metió en el bolsillo de su pantalón, un trozo olvidado de metal que llevaría consigo, sin saber que contenía la llave para entender el corazón de su padre y el futuro de su nueva y frágil familia. El precario equilibrio del rancho cambió una noche, cuando Elena buscó a Mateo en el porche. La luna llena bañaba el valle con una luz plateada, y el aire estaba perfumado con el olor a jazmín. «Él quería decírtelo», dijo ella suavemente, sin preámbulos. «En el último año habló mucho de eso. Tenía miedo, no de ti, sino por ti. Te crió para ser fuerte, implacable, porque sabía que este mundo devora a los débiles. Pero se arrepintió. Dijo que te dio una armadura, pero olvidó enseñarte que a veces es necesario quitársela para poder respirar». Hablaba de un padre que Mateo no conocía, un hombre atormentado por sus elecciones, dividido entre el deber y un amor secreto. Por primera vez, Mateo no vio la cláusula del testamento como un castigo o una carga, sino como el acto final y desesperado de un hombre que intentaba unir las dos mitades de su vida. La Guerra Fría de don Ricardo escaló a una amenaza directa y aterradora. Uno de los vigilantes nocturnos encontró a uno de los secuaces más notorios de Ricardo, escondido en las sombras cerca del ala de habitaciones de la casa, a pocos metros de la ventana de Leo. El hombre fue ahuyentado, pero el mensaje era claro. El sabotaje había terminado. El próximo objetivo no sería la tierra ni el ganado, sino el niño. La percepción golpeó a Mateo con la fuerza de un puñetazo. Ricardo no solo quería debilitarlo, quería eliminar la raíz misma del problema. En ese momento, todo el orgullo herido, todo el resentimiento, se evaporó. La protección de Leo ya no era una condición para su herencia. Se convirtió en su única prioridad. La guerra interna de Mateo había terminado. Había aceptado su papel. Ahora se preparaba para la guerra externa, una que lucharía no por tierra, sino por sangre, por familia. Venganza de don Ricardo llegó cabalgando sobre la crin de una tormenta bíblica. La noche se desplomó sobre el valle no como un manto, sino como un sudario violento, con relámpagos que rasgaban el cielo y truenos que sacudían los cimientos de la casa. Usando el caos de la naturaleza como su aliado, él y sus hombres avanzaron bajo el ruido ensordecedor de la lluvia, sus intenciones tan sombrías como la oscuridad que los ocultaba. El primer disparo no fue una advertencia, fue una declaración de guerra, haciendo añicos la ventana del comedor y arrancando la paz del rancho de raíz. Inmediatamente, el hogar de Mateo se transformó en un campo de batalla, el aullido del viento mezclándose con el sonido mortal de los rifles. Los peones leales corrieron a sus puestos, el miedo en sus ojos reemplazado por la determinación de defender el lugar que llamaban hogar, liderados por un patrón que luchaba por algo mucho más valioso que la propia tierra. En medio del caos de gritos, disparos y cristales rotos, mientras Mateo coordinaba la defensa con una precisión fría, Elena lo encontró. Su rostro, iluminado por los destellos intermitentes de los relámpagos, era una máscara de pánico puro, desprovisto de su fuerza habitual. «Es Leo», gritó para ser escuchada por encima de la tormenta. «No está en su cuarto. La fiebre le subió mucho. Estaba delirando. Se fue al granero viejo. Dijo que necesitaba cuidar del potrillo que adoptó, que el animal tenía miedo de la lluvia». Sus palabras golpearon a Mateo con más fuerza que cualquier bala. El granero viejo estaba alejado de la casa, una estructura de madera vulnerable y aislada, lejos de la protección de sus hombres. La batalla de repente se dividió en dos frentes aterradores, uno por la supervivencia de la casa, el símbolo de su legado, y otro desesperado por la vida de un niño enfermo, el símbolo de su corazón recién descubierto, como si el mismísimo diablo estuviera orquestando aquella noche. Un brillo siniestro y anaranjado comenzó a pulsar desde el exterior.
pintando las paredes con una luz danzante y macabra. Uno de los hombres de Ricardo, siguiendo órdenes crueles, había arrojado una antorcha encendida contra el heno seco almacenado en el granero. Las llamas, hambrientas, lamieron la madera envejecida y se elevaron hacia el cielo lluvioso, un faro de pura maldad. El crepitar del fuego se unió a la sinfonía infernal de la noche, un sonido que prometía la aniquilación total. La mente de Mateo se convirtió en un torbellino. La casa principal, el imperio de su padre, estaba bajo ataque, pero el granero en llamas contenía el futuro, la frágil llama de una familia que apenas comenzaba a conocer. El peligro físico de la invasión y la agonía emocional de la vida de Leo en riesgo convergieron en un punto insoportable de decisión. En aquel instante de terrible claridad, el rancho, las tierras, el nombre, todo lo que antes definía su valor, se disolvió en la insignificancia. Miró los rostros de sus hombres, que luchaban por su propiedad, y luego los ojos desesperados de Helena, que imploraban por la vida de su hijo. La elección no fue una elección, fue una rendición al hombre en el que se había convertido. Entregó su rifle a su capataz de mayor confianza, un hombre que lo conocía desde niño. «Protejan la casa», ordenó Mateo, su voz cargada de una autoridad que no provenía de la posesión, sino del propósito. Se giró hacia la puerta, hacia la noche de furia y fuego, y su siguiente frase selló su transformación para siempre, dicha para que todos la oyeran. «Voy a buscar a mi hermano». La palabra «hermano», dicha por primera vez, resonó más fuerte que la tormenta, un juramento de sangre y de amor. La carrera de Mateo hacia el granero fue una prueba de fuego y agua. Se lanzó a la oscuridad, con la lluvia helada azotándolo y el barro tratando de atraparlo a cada paso. Las balas zumbaban demasiado cerca, disparadas por sombras que se movían en la periferia de su visión, pero no vaciló. Su mundo se había reducido a ese túnel de viento, lluvia y peligro, con la estructura en llamas frente a él como la única certeza. El calor intenso se encontraba con la cortina de agua, creando nubes de vapor que silbaban a su alrededor. El olor a madera quemada y ozono llenaba sus pulmones. Cada paso era un acto de fe, un abandono deliberado del orgullo y el resentimiento que lo habían encadenado toda su vida. No corría para salvar una cláusula del testamento, corría para salvarse a sí mismo, salvando la mejor parte de su alma que residía en aquel niño. Derribó la puerta lateral del granero y se sumergió en un infierno de humo y brasas. El aire era espeso y casi irrespirable, y el calor era tan intenso que le quemaba la piel. Vigas en llamas caían del techo, creando una lluvia de chispas mortales. A través de la niebla asfixiante, divisó la pequeña silueta. Leo estaba acurrucado en un establo al fondo, tosiendo convulsivamente, con los brazos alrededor del cuello del aterrorizado potrillo. El niño apenas estaba consciente, el rostro enrojecido por la fiebre y el humo. Sin dudarlo, Mateo corrió hacia él, levantando el cuerpo febril y frágil en sus brazos. En ese contacto, el último muro de hielo en su corazón se partió. El niño que antes era una carga ahora era el ancla de su humanidad, un peso precioso que juró proteger con su propia vida, aunque tuviera que cargar con el infierno a sus espaldas para hacerlo. Al salir tambaleándose del infierno en llamas, con Leo a salvo en sus brazos, Mateo encontró a su demonio personal esperándolo. Don Ricardo estaba allí, de pie bajo la lluvia, la figura oscura recortada contra el fuego, su rostro contorsionado en una mueca de odio. «Suelta al bastardo», gruñó, la voz llena de desprecio. «No vale el rancho que estás perdiendo. Esa tierra es mía». En ese momento, Helena, que lo había seguido, llegó a su lado, el rostro mojado por la lluvia y las lágrimas. Sus ojos se fijaron en el medallón que se había escapado del bolsillo de Mateo durante la carrera. Con manos temblorosas, se quitó del cuello un collar idéntico y juntó las dos mitades en el aire. «Tu padre nos dio esto», gritó por encima del rugido de las llamas. «Quería que, un día, las dos mitades de su vida se volvieran una sola». Las dos piezas de plata, unidas, brillaron con la luz del fuego, un símbolo incandescente de una familia forjada en el dolor. La visión del medallón completo, un legado de perdón y unión, fue la chispa final.
Mateo apretó a Leo contra su pecho, usando su cuerpo como un escudo, y encaró a don Ricardo con ojos que ya no contenían el frío desprecio de un heredero, sino el fuego protector de un patriarca. Su voz, cuando habló, no era la de un hombre luchando por la propiedad, sino la de un hermano defendiendo su linaje. «Estás ciego por la codicia, Ricardo», dijo, la voz firme y clara, cortando el ruido de la tormenta. «Nunca has entendido nada. La tierra no tiene dueño, la familia sí, y no vas a tocar a mi familia». La declaración no era una amenaza, era un hecho, una nueva verdad fundamental sobre la cual reconstruiría su vida. Finalmente había entendido el verdadero testamento de su padre, una herencia no de suelo, sino de alma. El enfrentamiento final fue breve y decisivo. Cegado por la furia de que le negaran su premio de forma tan fundamental, Ricardo levantó su rifle, la intención asesina clara en su rostro. Pero la vacilación de la codicia fue su error fatal. Movido por el puro instinto de protección, Mateo fue más rápido. Disparó su revólver no para matar, sino para incapacitar, la bala alcanzando el hombro de Ricardo y haciendo que soltara el arma con un grito de dolor. En el mismo instante, los peones de Mateo, inspirados por el acto heroico de su patrón al salvar al niño, redoblaron sus esfuerzos y rápidamente sometieron a los secuaces restantes. La batalla había terminado. Don Ricardo, derrotado y humillado, fue capturado. En medio de los escombros y la lluvia, que ahora caía mansa, Mateo permaneció de pie, sosteniendo a su hermano, con Elena a su lado. El granero en llamas era la pira funeraria de su pasado amargo, y la calma que seguía a la tormenta era el presagio de un nuevo comienzo. El amanecer que siguió a la tormenta fue de una tranquilidad casi sagrada. La lluvia había lavado el aire, dejando atrás el olor a tierra mojada y el humo agridulce de las ruinas del granero, que se elevaba a los cielos como una ofrenda. Con los hombres de don Ricardo, capturados y la lealtad de sus propios peones, solidificada por el fuego, un nuevo orden se estableció sobre el rancho de la Próspera. Mateo atravesó el patio embarrado, ignorando la destrucción, con el cuerpo febril de Leo seguro en sus brazos. Subió los escalones del porche y cruzó el umbral de la casa principal, no como un amo llevando una carga, sino como un hermano que traía a casa la pieza perdida de su alma. Elena lo siguió de cerca, sus lágrimas mezclándose con las gotas de lluvia en su rostro, entrando en aquella casa no como una intrusa, sino como la matriarca que el destino siempre quiso que fuera. El silencio que los envolvió no era de vacío, sino de un profundo y exhausto recomienzo. En los días que siguieron, la gran casa, antes un mausoleo de recuerdos solitarios, se transformó en un santuario de sanación. Leo luchó contra la fiebre, y en su delirio llamaba a un padre que nunca conoció. Pero eran las manos de Mateo las que aplicaban los paños fríos en su frente, y su voz la que lo calmaba en las largas noches. Le contaba al niño historias sobre las constelaciones que su propio padre le había enseñado a regañadientes, pero ahora las palabras salían con una ternura que desconocía poseer. Elena observaba esta interacción con el corazón en vilo, viendo al hombre endurecido que había llegado a su aldea despojarse de su armadura pieza por pieza, revelando el corazón herido, pero fundamentalmente bueno, que había debajo. La recuperación de Leo se convirtió en el catalizador para la curación de todos, el cemento que unía las piedras sueltas de aquel nuevo e improbable cimiento familiar. Cuando Leo ya estaba lo suficientemente fuerte como para caminar por el porche, Mateo reunió a todos sus hombres en el patio. El sol de la mañana iluminaba su rostro, y ya no había sombra de duda o resentimiento en sus ojos. «Todos ustedes conocieron a mi padre», comenzó, la voz firme y resonando con una nueva autoridad. «Dejó una gran tierra, pero también dejó una deuda. De honor, hoy esa deuda está pagada». Luego puso la mano en el hombro de Leo, que estaba a su lado. «Este no es el hijo ilegítimo. Este es Leo, mi hermano, y heredero de este rancho junto a mí». Se volvió hacia Elena. «Y esta es Elena, la señora de esta casa. Son mi familia. Quien me sirve a mí, les sirve a ellos». En ese momento, no solo reclamó su herencia, sino que la redefinió, transformando un legado de poder solitario
en uno de protección y unidad familiar. Meses después, la vida en el 1906 rancho encontró un nuevo ritmo, una melodía compuesta de risas infantiles y conversaciones tranquilas al atardecer. Mateo y Leo se volvieron inseparables, cabalgando juntos por las vastas llanuras. Mateo le enseñaba a su hermano los secretos de la tierra, no como lecciones, sino como confidencias. «Mira», decía, señalando el ganado que pastaba pacíficamente, «la tierra no nos pertenece, Leo. Nosotros le pertenecemos a ella. Cuidarla es cuidarnos a nosotros mismos». Eran las mismas lecciones que había recibido, pero destiladas a través del filtro del amor y la paciencia. Elena, desde el porche, los observaba, el corazón rebosante de una paz que nunca creyó posible. La imagen de los dos hermanos, un hombre y un niño, recortados contra el horizonte, era la prueba viviente de que la familia no nace solo de la sangre, sino que se forja en la fragua de la lealtad y el sacrificio. Al final de un día de trabajo, los tres se sentaron en el porche, observando el sol teñir el cielo del valle con tonos de naranja y púrpura. La tierra, antes un premio a ser conquistado, ahora se extendía ante ellos como un hogar, una promesa. Mateo finalmente entendió la sabiduría desesperada de su padre. La cláusula en el testamento no había sido un castigo, sino un mapa, un camino tortuoso hacia la salvación de su propio hijo. El viejo patriarca no había logrado unir las mitades de su vida, pero le había dado a Mateo la oportunidad de hacerlo. Mirando a Leo, que ahora se apoyaba cómodamente en su hombro, y a Elena, cuya sonrisa traía luz a la noche que llegaba, Mateo supo que había asegurado su verdadera herencia. No era un imperio de tierra y ganado, sino un reino de pertenencia, un futuro donde la palabra familia era la cosecha más próspera de todas. ¿Qué opinas del fallo inicial de la policía en este caso? Deja tu teoría en los comentarios. Si crees que toda víctima merece justicia, sin importar cuánto tiempo pase, dale like a este video y suscríbete al canal para más investigaciones como esta.